Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Tania Carrasco de revolucionate.com. Estoy más que emocionada porque hoy entrevisto a una persona que ahora mismo es una referente para mí en el mundo de la salud y, bueno, en muchos asuntos más. Cuando he estado bicheando en tu web, aunque ya soy asidua en tu web, pero digo, bueno, a ver si hay algo que no haya visto que pueda sacar. He vuelto a leer tu mensaje de posicionamiento, digamos, como se dice en el mundo del marketing. Y me ha impactado un montón. Iba a presentarme copiándote el mensaje de posicionamiento para ver qué se sentía siendo agente de cambio, health coach, business mentor, todo esto. Me voy a quedar con lo de agente de cambio, Cristina, porque no te voy a preguntar quién es Cristina, porque eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Para mí eres una referente en salud, pero va mucho más allá y vamos a hablar de muchos temas. ¿Qué es esto por qué te consideras un agente de cambio? ¿Desde dónde nace tu trabajo? Bueno, Tania, lo primero, muchas gracias por invitarme a esta serie A de ti. entrevistas que estás haciendo. Aprecio muchísimo esta labor de cambio que estás haciendo porque yo creo que todo el mundo que quiere entrevistar es como, este conocimiento tiene que estar en el mundo y precisamente eso es lo que me mueve a mí. Así que muchas gracias por esta iniciativa y por pensar en mí. Me da mucho amor y una honra para mí. Entonces, bueno, agente del cambio. Los que hemos venido a romper con paradigmas establecidos, al final, yo desde mi esencia o desde mi arquetipo o desde mi misión, como lo queramos llamar, estoy más conectada con esa creación del nuevo paradigma, como lo llamamos, del nuevo mundo y con ir y con que se vaya deconstruyendo lo antiguo. Eso es lo que más me conecta a mí, que la parte particular sí lo hago a través de la comida, a través del emprendimiento, a través del desarrollo humano, a través del acompañamiento, porque al final las herramientas muchas veces van cambiando y al final yo desde que tuve ese break, mi despertar y comencé a toda esta parte más divulgativa, formativa, pues he ido como cambiando herramientas, pero siempre me ha mantenido el foco en esto es del viejo mundo. Yo siempre he pensado, lo hablo con mi amigo Luis a veces, creo que hemos nacido en una época que no es la nuestra, No nos corresponde. porque a veces miramos y decimos, pero si esto es como de la Edad Media, algunas cosas. Entonces, hay esa necesidad de, wow, todo esto, no porque sea antiguo, honrando por supuesto la historia, pero como que hay cosas que no están alineadas con los nuevos valores que tienen que ver con la unificación de la humanidad. Es decir, o sea, al final yo creo que hemos venido aquí a evolucionarnos, a entender quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y eso pasa por hacer una evolución de tirar abajo las estructuras que tienen que ver con el individualismo, con el ego, con el no saber de dónde venimos, y eso implica si no sé quién soy, no sé cómo pensar, pero tampoco sé cómo comer, cómo relacionarme, cómo tener mi propósito de vida, ¿no? Entonces, ahí hay como varias áreas bueno, pues al final el ser humano ha venido programado, eso lo podemos hablar más adelante, porque el ser humano de repente está viviendo en un mundo con en vez de, en cuanto a las leyes naturales, en cuanto a unas leyes que no son naturales y que le hacen enfermar por diferentes motivos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí más me mueve, ¿no? O sea, ser como venir a abrir esos mundos, ¿no? Ir creando lo nuevo, exacto. Entonces la palabra cambio como que conecta bastante con esa esencia un poco más activista y revolucionaria que puedo tener y desde donde enfoco mi mensaje, aunque sea de salud, o aunque sea a veces como incluso técnico y científico, pero también espiritual, pero desde esa parte de romper y de crear. Chulísimo. Además, la Ujú. palabra revolucionario me encanta porque de ahí el nombre de mi web. Tú no Sí, sabes cómo te conocí porque no te lo he contado, nunca hemos hablado así de forma tan directa. me Te he visto encanta que lo siempre detrás de hagamos la en pantalla directo. dándonos las clases de la certificación. Yo te conocí en 2016, Hace mucho que yo ya. estaba de viaje de mochilera por Asia con mi pareja y todos los días terminábamos el día pues tirados en la cama escuchando un podcast. Creo recordar que la primera vez que te escuché hablar fue en una entrevista que te hacía Víctor Martín. Sabía que ibas a decir Víctor antes de que lo dijese. Qué Creo, bueno. no estoy segura, ¿eh? Pero creo que la Sí, primera vez que te escuché sí, era Víctor Martín. mi Claro, amigo yo Víctor. te relaciono desde el principio con la alimentación, luego ya pues te relaciono con más cosas, ¿no? Pero en ese momento era con la alimentación. No, no me llamó, o sea, tu mensaje en ese momento, ¿no? Yo ya lo conocía,
pero fue la forma en la que lo contabas, la energía que tú tienes, ¿no? Tu imagen. Me encantó lo que me llegó de ti cuando te conocí. Después te he ido siguiendo de forma intermitente hasta que ya me he metido de lleno en tu certificación y un poco más en conocer tu trabajo un poco mejor. Tú hablas mucho del nuevo paradigma en general, pero del Mm, nuevo paradigma de salud en particular. mm, ¿Qué significa esto del nuevo paradigma de salud? mm. Bueno, antes que nada, me he emocionado de viajar, ¿no? Esos años y también de pensar en Víctor. Siempre se lo digo, Víctor es amigo mío, hablamos de vez en cuando, hace mucho que no nos vemos porque no voy a Barcelona, pero cuando vaya tengo pendiente una cita con él y siempre le digo, ay, Víctor, me acuerdo cuando te conocí, porque yo tuve ese despertar y entonces empecé a comer de una manera diferente, todo crudo y tal, y entonces dije, esto tengo que compartirlo con el mundo. ¿Cómo se comparte? En esa época era a través de los blogs. No había, o sea, que Facebook sí se había, pero no se utilizaba El mucho. 20. Bueno, yo Twenty ni lo utilicé, pero sobre todo a nivel, fue después, pero a nivel divulgativo eran los bloggers. Entonces dije, me Mm. toca hacer un blog y me fui a un evento de bloggers y ahí Víctor daba una ponencia y entonces lo conocí y entonces le mandé un mensaje porque él posteó en su, no sé si era Facebook o algo, algo sobre Deepak Chopra. Entonces yo le dije, ostras, ¿te gusta Deepak Chopra? Y dije, si le gusta Deepak Chopra, tiene visión espiritual, aparte de ser emprendedor, es de los míos. Entonces le escribí. Voy a ir por ahí. Entonces le escribí, quedamos y desde entonces hemos tenido ahí bastante contacto. Entonces él, que tiene un podcast muy famoso, pues para mí también fue un honor que me invitase a hablar. Y es cierto que sí, ahí hablábamos sí, de cómo yo, de esa parte de cómo me había reinventado en muy poco tiempo y de toda la parte de la alimentación. Entonces, pues precisamente el tema del nuevo paradigma de salud, bueno, ya sabemos el nuevo paradigma lo que implica, ¿no? O sea, el paradigma es que no es solamente, oye, pues en vez de sano, en vez de procesado como sano, no, es que el paradigma al final es un enfoque. Entonces, el paradigma de salud que más o menos ahora impera, pues ya lo sabemos porque no soy yo la única que lo dice, esto evidentemente no es un concepto mío, lo llevan hablando, o sea, desde la Ayurveda, la medicina china, las medicinas ancestrales, están conectadas al nuevo paradigma, que entienden que todas las síntomas o desequilibrios que se presentan no es tanto la enfermedad en sí, como se llama en el viejo paradigma, o desde un enfoque alopático o de la medicina moderna, que no es que el síntoma sea el problema, sino que lo que nos está pasando con el síntoma normalmente es un aviso de un desequilibrio que hay que ir a la causa. Y el síntoma puede ser una crisis curativa, puede ser una crisis aguda o puede ser una crisis crónica, puede haber como diferentes estadios de lo que me esté dando ese síntoma, pero un síntoma en la piel puede ser un problema intestinal. Entonces, sí, si a mí me sale un eczema, pues sí, me voy a echar un poquito de aloe vera, de algún aceite esencial para quitármelo y para ese proceso curativo natural que se acelere un poquito más. No voy a parar el síntoma como si me salen granitos tomando Ragután, que es un medicamento súper tóxico que simplemente me para todo ese proceso, sino ¿por qué se me está inflamando la cara? ¿Tengo un problema intestinal? ¿Tengo un problema hormonal? ¿De dónde ha venido el desequilibrio? ¿Hay algo que en mi cuerpo no se está comportando de manera natural? Entonces, pues yo, por ejemplo, que estudio Ayurveda, estudio medicina germánica, o sea, al final es todo el rato y no es fácil. O sea, la Ayurveda habla de saborear al paciente, desde la medicina germánica pueden ser sesiones y sesiones hasta que tú averigües, porque tienes que averiguar, o sea, igual tienes que estar 2 horas, 3 horas con una persona para, venga, cuéntame, ¿y cómo piensas? ¿Y qué ha pasado? ¿Y cómo eras de pequeño? ¿Y tu familia? O sea, tienes que entender todo de la persona para entender cómo está interpretando el mundo, pero es que hasta la manera de comer, de masticar o de no masticar te puede generar un desequilibrio intestinal, que luego puede ser un desequilibrio inmunitario u hormonal o de sistema nervioso. Entonces, el mismo síntoma puede tener causas diferentes. O sea, todas las personas, o sea, no hay enfermedad igual, porque cada persona se ha generado ese desequilibrio de una manera totalmente única, con cientos y miles de interacciones a lo largo de toda su vida. La medicina moderna te etiqueta psoriasis, pero cada psoriasis es diferente, cada tal. Entonces, ese es el nuevo paradigma de salud, entender que toda sintomatología viene de un desequilibrio,
que la mayoría de los desequilibrios, a no ser que esté en una fase muy estadia y haya un daño, a lo mejor que no se pueda reparar al 100%, pero sí al tanto porcentaje, que todo eso se puede ir equilibrando y que nuestro organismo es una máquina perfecta porque está programado. O sea, nuestro sistema inmunitario está programado, nuestras células están programadas para reproducirse, para limpiarse, para regenerarse. El ser humano está programado para la salud, pero si esos programas de salud a veces no se ejecutan es porque yo he metido un virus que puede ser un alimento procesado, un pensamiento que no tiene nada que ver con lo que yo tengo que pensar y me está generando dosis de cortisol. Entonces, si yo a mi cuerpo le dejo, se va a restablecer solo. Si hay muchos virus o programas que ejecutan programas de supervivencia, por ejemplo, pues mi cuerpo no puede volver solo a la miostasis. Entonces es ahí donde tengo ya que ayudarle. Y por eso hablamos de los protocolos depurativos, porque llega un momento en el que el cuerpo está tan colapsado de una vida antifisiológica que no se puede curar o restablecer por sí mismo. Entonces, así un poco resumiendo, eso sería como el nuevo paradigma, que es un nuevo enfoque. Es que es mirarlo de otra manera la enfermedad y muchas enfermedades, o sea, no son ni crónicas, son simplemente una crisis curativa. Hay veces que una fiebre es una crisis curativa y no hay ni que pararla. El proceso inflamatorio está para algo, a no ser que a lo mejor sea una fiebre muy alta que me puede generar más desequilibrios. Entonces, bueno, pues es mirarlo desde otra manera y mirar al cuerpo humano como algo perfecto y como algo de lo que yo tengo el control. Y mirar a la persona y lo que le ocurre de forma holística, ¿no? No es solamente Exacto, un eczema en la piel, no nos quedamos ahí, vamos más allá. exacto. Mirarlo de forma holística y que la persona tiene que tomar responsabilidad. Por mucho que yo vaya a un terapeuta o a alguien que sepa, o sea, voy a dejar en manos de otros mi propio autoconocimiento y salud. No, por mucho que yo vaya a un terapeuta, yo voy a terapeutas cuando tengo ciertos problemas porque yo no controlo de todas las herramientas y hay veces que te pones en manos de otros, pero siempre, evidentemente, yo valoro lo que me están diciendo, luego investigo lo que me ha mandado, si me sienta bien, porque a veces un terapeuta te puede mandar algo y no ser lo que te sienta bien. Entonces, es entender lo que te está pasando para tú cada vez más saber autogestionar tu salud. Eso es parte también del nuevo paradigma, no poner en manos de otros. Claro, esto es muy importante, porque Hmm, estamos acostumbradas las personas a esto, ¿no? A dejar la responsabilidad en la doctora, el doctor. Cuando llega gente a mí, en el cuestionario inicial que les hago, la última pregunta es ¿cómo de comprometida estás con tu proceso claro, del 1 al 10? Y recibo muchos ochos. Y cuando claro. pregunto por qué tu nivel de compromiso es un 8, me dicen porque tienen miedo a fallar. Yo siempre les explico, es que no tiene nada que ver tu grado de compromiso con la posibilidad de que haya cosas que Claro. durante el proceso no vas a hacer bien, que esto forma parte del proceso. Es decir, la gente que llega a mí normalmente ya se ha responsabilizado, pero por eso es la gente que llega al nuevo paradigma de salud. El Sí, resto están en el otro paradigma por eso hay y tanta gente enferma. hasta que no hagan la perenegrinación, ¿o no? Hay veces que el viejo paradigma sí puede dar alguna solución porque la medicina alopática, la medicina moderna, como lo queramos llamar, en muchas cosas funciona y por suerte cada vez más hay médicos que tienen una visión un poquito más de, oye, pues mira, te cambio la dieta, te cambio los hábitos, cómo estás tal. O sea, es decir, para algunas cosas funcionan, pero para la mayoría de enfermedades crónicas de estas de tengo la típica enfermedad del Crohn, he perenegrinado, nadie me dice nada, no sé al final acaban llegando ahí, exacto. Entonces sí, es muy interesante lo que dices. Y es que además, cuando tenemos cualquier desequilibrio, también estamos acostumbrados a la pastilla que quita el síntoma, pero no cura, ¿vale? Y entonces queremos ese remedio milagroso. Y la realidad es que para curar un problema intestinal que ha aparecido a los 35 años, pero que te lo has creado en 35 años, no es que a los 35 años te haya aparecido, es que es la consecuencia de estar machacando, imagínate, tu intestino con comida no fisiológica, con estrés, con alcohol, con tal, te aparece a los 35, pero es un resultado de 20 años machacándolo. No pretendamos que en un mes, algo que se ha roto en 30 años o en 25, repararlo en un mes. Requiere un proceso, la reparación, cuando ya hay un organismo colapsado, requiere
no solo tocar el intestino, sino apoyar el hígado, alcalinizar, darle fuerza a nuestro cuerpo. Y entonces eso implica cambios de hábitos, implica hacer protocolos, implica que vamos a probar cosas que no van a funcionar. Esto, por ejemplo, dentro de cualquier medicina tipo Ayurveda, tipo medicina del nuevo paradigma, que son antiguas, se da por hecho que un médico, un doctor ayurvédico o un terapeuta te puede mandar algo que no te funcione. Eso es porque no tenemos una varita mágica, Claro. porque una crisis curativa, o sea, porque un tema en la articulación puede ser por un desequilibrio de este tipo, pero también del otro. Entonces, vamos a probar con esto. Si se te agudiza, quizá esta herramienta no es. Vamos a probar con la otra. Entonces, que incluso gente que sabe muchísimo, hay cosas que tú las vas a ir averiguando muchas veces por prueba, error Error. y la gente no tiene la paciencia, o sea, un alimento agresor, yo tengo que probar si es ese alimento el que me está haciendo o era lo otro. Entonces, claro, aquí tiene que haber un compromiso de la persona de entender que esto puede ser un mes, pueden ser 3 meses, puede ser un año en el que vayamos a ir cambiando, probando y al final va a venir la solución, evidentemente, y lo vamos a conseguir casi en el 100% de los casos, ¿no? Pero que no es como, venga, me tomo, en vez de la pastilla, me tomo el complemento natural y ya está todo hecho, ¿no? Porque además cambiar hábitos, sobre todo mentales, que lo vemos en la certificación del sistema nervioso, que el sistema nervioso altera prácticamente todas las funciones y tú tu sistema nervioso no lo cambias en un día, o sea, tu manera de entender el mundo, de tus emociones. Así que bueno, es un temita de compromiso de medio plazo. Entonces, claro, vivimos en un mundo colapsado que la gente, o sea, nosotras, fíjate que más o menos vivimos una vida libre, trabajamos desde casa, nos dedicamos a lo que nos gusta, tenemos tiempo libre, aún así. Muchas veces meterte en un proceso X ya es como, a ver, tengo mis animales o mis hijos, y es pues para la gente que trabaja 10 horas al día en algo que no le gusta, que llega a casa cansada, No me lo yo quiero ni creo que es imaginar. un reto. Mm. Me viene también, me venía la imagen de una clienta a la que quiero mucho, pero el otro día nos vimos después de un montón de tiempo, ya habíamos acabado el proceso que había iniciado conmigo, y me pidió que quería que le hiciese un detox de 15 días para depurar todos los órganos. ¡Hala! Así en 15 días. Un detox express. Claro, y le dije, a ver, yo te puedo hacer un detox superficial, Básico, entre sí. comillas, de 15 días, donde, bueno, limpiemos un poquito el organismo a nivel general, pero en profundidad no podemos hacer un detox de todos los órganos en 15 días. Piensa que quieres, porque es verdad que como ya no tiene ninguna enfermedad importante, bueno, pues Claro, tampoco, si no le apetece ahora, no hace falta que se meta en un detox profundo órgano por órgano, ¿no? claro. Pero decide tú desde tu responsabilidad hasta dónde te quieres meter. Pero ya te Exacto. digo que en 15 días un protocolo profundo de depuración de todos los órganos no es posible. Entonces, queremos todo rápido y lo que decías antes, la pastilla tapa el síntoma, no lo cura, encima te intoxica, pero es lo más rápido. Es Y lo por más eso yo creo que rápido estamos enganchados. para quitarme el malestar. Y que, ojo, que en muchos casos una pastilla a tiempo te puede salvar. O sea, no es que La estemos vida, sí, sí, en sí, contra sí, sí. de una química en un momento puntual. O sea, pero para eso sirve. Para un momento puntual me ha dado una alergia, necesito pincharme cortisona o, por supuesto, o sea, las vías respiratorias, por supuesto, de vez en De cuando, ¿no? repente me ha dado Pero, un subidón de tensión muy grande, me tomo algo y se exacto. me baja. Exacto, exacto. Pero claro, mira, lo más rápido, mira, yo la diría a tu chica, que seguramente sea lo que más le has dicho, sí, lo más rápido del mundo para regenerar todo muy rápido es el ayuno. El ayuno seguramente sea la herramienta, que tampoco, pero tampoco te puedes hacer un ayuno de una semana así de repente, ¿no? Pero Claro, probablemente sea la herramienta gratuita, más fácil, entre comillas, porque no hay que hacer gran logística, pero sí que es verdad que en una semana de ayuno hídrico tu cuerpo es otro, sí, totalmente, totalmente, pero claro, hay que prepararse para eso y no todo el mundo tampoco está dispuesto a hacerlo. a pasar. Pero sí, es cierto que uno de los mayores retos nosotros como acompañantes, formadores, terapeutas, lo que sea, el papel que tengamos, es que la gente aplique. Nosotros, yo ahora mismo estoy más que dedicada a la consulta, que ahí está Javier, que ya lo entrevistaste el otro día. Me dedico más a la parte formativa o divulgativa.
Entonces nuestro reto siempre es que las alumnas que han comprado el curso lo hagan. O sea, no es Claro. vamos a hacer la mejor formación. Esa ya la tenemos porque estamos Sí, 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 sí. muy seguros de que evidentemente se puede mejorar un montón de cosas, Fabulosa. pero nuestro esto es qué hacer para que las alumnas lo apliquen. O sea, lo apliquen. ¿Por qué? Porque sabemos y conocemos que en el mundo en el que estamos ahora y que tenemos tantos frentes, lo más difícil es la aplicación o sea, de comer diferente o de meter un nuevo hábito, que no es tanto tiempo, pero es ese esfuerzo mental de algo que llevo haciendo durante 20 años, 30 o los que sean, cambiarlo. Entonces, eso es el mayor reto ese. Por eso el coaching es tan interesante, tú que eres coach, porque no solo es el papel del nutricionista o del médico de toma la receta, no. Es que el coach intenta darte herramientas y meterse en tu mente para que la aplicación sea práctica. Es decir, venga, pues relléname este cuadernito todos los días. Y O vamos... duradera. Que Exacto, aprendas, que te quedes con esa exacto. herramienta. Exacto, nos metemos ya en los procesos mentales, en la implementación de objetivos, en cómo el ser humano ya no solo tiene que hacer este hábito, sino cómo lo va a integrar en su vida, lo difícil que puede ser. Entonces, es muy interesante la perspectiva también de tener en cuenta toda la parte emocional, mental, del estilo de vida de la persona. Sabemos que no es fácil, pero es que es la única vía que hay que hacer, porque cuando ya nos viene el estadio 5 o 6 de la enfermedad, que es cuando ya tienes hipotiroidismo, inflamación crónica, un desarreglo hormonal, pues ahí es más, va a ser mucho más trabajoso y ya con dolor. Has Pero bueno. hablado de la importancia de que las alumnas apliquemos, ¿no? ¿Tú sabes lo que yo estoy sufriendo por no poder aplicar todos los protocolos entre la lactancia, el embarazo? Bueno, O sea, tú tienes, entre comillas, iba a decir excusa, pero no es excusa. Tú tienes. Una cosa es posponer desde la conciencia, es decir, elijo conscientemente esto, aplicarlo en 3 meses, o otra cosa es desde la procrastinación o desde el no claro. organizarme, no planificar, no desde la conciencia, ir que se me va haciendo bola la vida porque no voy aplicando nada. O sea, porque claro, hay que ser realista también con las prioridades que tenemos en ese momento. Que la vida nos pone, que la vida nos pone. Exacto, exacto. Bueno, hemos hablado de cosas que nos intoxican, como la medicación. Me interesa mucho que nos hable Cristina de qué pasa con el agua. Porque hay Mm, mucha gente que no lo sabe y cuando yo comento ciertas cosas me miran como, ¿qué dices? mm, ¿Qué pasa? Porque yo lo noto, yo he mm. cambiado muchas veces de lugar de residencia y noto mucho el tema del agua, en el pelo, en la piel, y no me he querido parar a pensar en serio sobre ello para no preocuparme hasta que te he conocido a ti y no me ha quedado más remedio que Claro, preocuparme. claro. ¿Qué pasa con el agua? Pues que es que el agua es nuestro nutriente esencial, el agua es maravilloso. Yo hay veces que miro al agua, bueno, a mi perrita la he puesto yala, que es agua en sánscrito, o sea, Qué pero bonito, Yala. es precioso, además es muy bonito y es como agua, todo lo que además representa el agua. Es que la forma del agua simplemente es como, el agua es un fluido que se adapta a todo, que tiene esa suavidad de adaptación, pero que a la vez tiene una fuerza, o sea, el agua, mira lo que hace con las rocas. O sea, Mi el peque se llama Río, mi niño se llama Río. ¡ay, qué bonito! ¡Qué nombre tan bonito! Río. Mira, el perrito de una amiga se llama Bosque, me encantan los nombres de la naturaleza. El hijo de una amiga mía, de Venus Sanz, se llama River, en inglés muy bonito también. Pues es que el agua, o sea, imagínate, o sea, el agua permite, dentro de nuestro organismo, el terreno es agua. Todo el líquido extracelular es agua, más bien agua salina. O sea, y ese agua es conductor, transporta nutrientes, el agua limpia, el agua permite un montón de funciones metabólicas, el agua nutre. O sea, el agua, somos agua, básicamente. El planeta es agua. Entonces, yo creo que todo el mundo entiende que el agua es imprescindible. ¿Qué es lo que está pasando con el agua? Que lo que le estamos haciendo al planeta nos estamos comportando de una manera antifisiológica con el planeta. ¿Cómo? El otro día lo hablamos en clase. Hay más de 700.000 tóxicos hoy en día catalogados a través de la industria, de todos los tipos de industria, de los herbicidas, de millones de medicamentos. Todo eso al final, ¿dónde acaba? En el agua. Yo me tomo un medicamento, un ibuprofeno, o sea, la gente que se droga, o sea, una de las
sustancias que más hay en el agua es el ibuprofeno y la cocaína. Entonces, todo lo que la gente se mete o lo que yo utilizo en mi baño, mis productos químicos, tal, todo va al agua, por el retre, por el tal, va ahí, ¿vale? O sea, todo lo de la industria, los vertidos, es que acaban en el agua, ¿vale? O sea, todo es un circuito cerrado. Todo eso luego va a las plantas depuradoras, que tú dices, ay, bueno, pues va a las plantas depuradoras. Las plantas depuradoras no filtran los microquímicos, no pasan. Filtran lo gordo, pero las partículas muy, muy pequeñitas de 0,05, o sea, no las filtra. Entonces, todo eso que nosotros estamos contaminando nos viene de vuelta. Están nuestros ríos, el mar sí que tiene un mecanismo homeostático de depuración un poquito mejor, además por la sal y porque es una marea más grande, pero en general, todos nuestros manantiales, todo está contaminado. Y dices, pero el manantial de la zona, sí, sí, el manantial de la zona tal podrá estar mejor, pero aún así, lluvia ácida, vapores, vientos, todo, acuíferos, todo acaba. O sea, hace muchos años una científica dijo, no hay gota de agua en el planeta que hoy el día esté libre. Es que no sé si a lo mejor los glaciares, o sea, en los polos, pero el agua está muy contaminada. Entonces, este circuito cerrado y las plantas depuradoras que ojalá nuestros impuestos fuesen para eso, para que, o sea, deberían poner unas instalaciones de filtros de carbón no increíbles para depurar todo eso a los niveles. Entonces, todo eso nos está depurando. Nosotros hemos analizado, yo he analizado el agua de las ciudades y tiene de todo, hormonas, medicamentos, antibióticos. Entonces, todos esos tóxicos nos los estamos tomando. ¿Qué pasa? Que como vemos el agua transparente, y no nos intoxica en el momento, no percibimos, no lo, bueno, aunque si tienes un poquito de sentido del olfato puedes oler el agua. O sea, yo como tengo filtros de hace tantos años, yo nunca bebo agua del grifo, ni agua embotellada, pero claro, hay veces que te tienes que ir, no me llevo Un mi remedio. filtro y lo hueles, o sea, ya te hace sensible. Entonces, claro, esos microcontaminantes, bebemos mucha agua al día. Entonces, hay un efecto acumulativo diario, semanal, mensual y anual. Todos esos tóxicos al final son muchos. Toda la legislación que hay en materia de tóxicos no tiene en cuenta el efecto acumulativo, porque es que no se sabe, es que no hay estudios. Ahora mismo es un experimento, nunca el ser humano ha estado sometido a tantos tóxicos. Entonces, el principal origen de tóxicos es el aire y el segundo es el agua, que bebemos todos los días. Entonces todo eso se va acumulando, todos los tóxicos en general, los que vienen de la comida, de los productos de higiene, pero es que en el agua hay muchos. Entonces, por un lado, esos tóxicos se acumulan, nos alteran la flora intestinal, se acumulan en tejidos, en órganos, en sangre, en cerebro, se va quedando ahí y si metemos más tóxicos de los que nuestro cuerpo puede sacar, se van acumulando, que se están acumulando, ¿vale? O sea, tú te haces un test de metales pesados y vas a tener metales pesados si no te has hecho ninguna depuración, seguro. Por un lado eso, y luego por otro, que si el agua que yo estoy metiendo en mi cuerpo no es un agua original, no está estructurada, está contaminada, todas las funciones que tiene que hacer dentro de mi organismo, igual que la comida, si yo estoy metiendo comida que no es fisiológica, no va a poder hacer su función de construir órganos, tejidos igual, porque todo lo que tiene que pasar a construir no pasa bien y genera mucho residuo tóxico. Con el agua pasa igual, si no es un agua en condiciones, todas las funciones depurativas, nutritivas, no las está realizando igual, de hidratación no las está realizando. Entonces, claro, sí, yo no me muero, pero todo el potencial biológico no lo estoy teniendo por el agua, por la comida, etcétera. Entonces, claro, primer nutriente, el aire. Sistemas de tratamiento de aire que se podrían poner en casa como yo tengo. Segundo, el agua. Hay que filtrar el agua y hay que poner sistemas de tratamiento de agua, o sea, sí o sí. Porque ese es el problema, que no lo vemos, no percibimos que yo el agua que me estoy tomando, no percibo que la comida que me estoy comiendo tiene glifosato, no lo percibo. O sea, ojalá pudiésemos ver el agua y al verla, ver el fluorescente del tóxico. Dirían, pues, ¿cómo me voy a tomar yo este agua? Pero claro, los metales pesados, todo esto no se ve. Claro, dices que no nos mata en el momento, en el momento. En el momento no nos Realmente es mata. una muerte lenta, Exacto. no tenemos la longevidad que podríamos tener si El viviésemos ser en humano debería homeostasis. vivir unos 150 años. Efectivamente.
Según está, o sea, según se sabe, porque evidentemente se va degradando el cuerpo de la oxidación normal, pero el ser humano está programado y, o sea, nuestros conductos, nuestro intestino, que es al final lo que se va degradando y todo, debería durar 150 años si lo cuidamos bien. Entonces, claro, es el agua, es lo que comemos, es lo que pensamos, es el ambiente, hay un montón de cosas que hacen que el organismo colapse, deje de perder sus funciones, nuestro cuerpo y nuestro terreno, todo donde están las células, es un terreno que si no te lo limpias está intoxicado. Todo el líquido extracelular, entonces los nutrientes no se pueden intercambiar bien, los tejidos no se construyen bien. Entonces, por eso empiezan a aparecer las enfermedades más o menos 35, 40, 45, depende de lo que yo me haya cuidado, porque es el efecto acumulativo de llevar un estilo de vida no fisiológico, de no darle el alimento, de no darle el agua. Como es acumulativo, porque es micro, que se va por un lado dañando y por otro lado no regenerándose, son los dos. Por un lado meto cosas que no son y por otro lado no te estoy dando el alimento tal, el alimento óptimo. Entonces mi cuerpo no se nutre bien y no se puede regenerar solo. Son esas dos vías. Un vaso se llena por lo que le meto y por lo que no saco, ¿vale? De mierda, por así decirlo. Entonces, ese es el nuevo paradigma. Entonces, el agua es primer nutriente, claro. Sí, sí. Me viene genial lo que has mencionado antes también para introducir la siguiente pregunta, porque has hablado de dos nutrientes principales, el aire y el agua. Y es que el otro día, caminando por donde yo vivo en una zona de Murcia que es muy abierta, Ay, qué bueno, tiene Murcia, me mucho verde, entre encanta. comillas, todo lo verde que puede ser esta zona. Y vivimos aquí precisamente por eso, porque estamos en un pueblo muy Mm. industrial y queríamos salir un poco de ahí, lo más cercano. Está genial. Yo miro por la ventana, parece que estoy en Tailandia porque veo las palmeras y Es que bueno, es increíble Murcia. Yo estuve hace poco y me encantó, me encantó. sí, quería haber ido a verte Al águilas, menos, pero no sí. pudo ser. Vi al lado del parque infantil donde yo suelo llevar a mi peque a jugar, y digo al lado, a 10 metros, los señores con el mono blanco y el casco fumigando con glifosato y un cartelito de este tamaño en la farola que ponía que se había fumigado con glifosato y que había 3 días de precaución o algo así. Por poner algo. Esa tarde, yo que Porque esos son vapores. estoy metida en el nuevo paradigma, ¿cuántos peques no jugarían en ese parque? Y Claro. beberían agua de esa fuente que hay en el parque. ¿Qué pasa con esto del glifosato? O sea, O sea, el glifosato es un disruptor endocrino, es un disruptor hormonal. ¿Por qué está habiendo tantos problemas hormonales ahora a todos los niveles, sobre todo en las mujeres? Porque nuestro sistema hormonal es mucho más sensible que el de los hombres, pero también es un disruptor endocrino. Bueno, el agua, o sea, todos esos disruptores también están en el agua, porque hay muchos tipos de disruptores endocrinos, el glifosato es uno. Eso lo que hace es dentro del cuerpo nuestras hormonas, que son clave, porque nuestras hormonas son las que permiten, o sea, es como la señalización, la información, las órdenes de cómo tienen que funcionar nuestras glándulas que segregan las hormonas, y cada glándula segrega un tipo de hormona diferente, pues desde la insulina, que es la que transporta la glucosa. Es decir, si esas órdenes están alteradas, todas las funciones metabólicas se van a ver alteradas. Las funciones de construcción de tejidos, de que la glucosa pase donde tenga que ir, de que mi hormona tiroidea funcione bien. Entonces, imagínate, un disruptor endocrino actúa como una falsa hormona y empieza a dar instrucciones contradictorias a mi cuerpo. Pero es que, o sea, lo que a mí me parece increíble es que, fijaos, como hemos visto en estos últimos años, cuando el gobierno quiere legislar cosas, las legisla rápido. Y aunque sean muy locas. cuando quiere poner una campaña en marcha de salud, la pone y la ha puesto, ¿vale? Entonces, ¿por qué no pone en marcha una campaña de prohibir el glifosato, de prohibir los disruptores endocrinos, de prohibir, o sea, directamente de prohibir que eso se fabrique y que se eche a la comida?
es que es muy fuerte. A la comida se está echando este tipo de venenos. Glutamato monosódico, que son neurotóxicos, que tienen la capacidad para pasar a nuestro cerebro, para adherirse a nuestras neuronas, para matar neuronas, nuestro sistema nervioso. Entonces, esto es como increíble que esté pasando. Y no es que el gobierno, no es que los gobiernos, porque nosotros pensamos, los gobiernos es que son tontos, no es negligencia. No, porque otras cosas las saben. O sea, los gobiernos tienen una información, tienen los que más tienen información, o sea, son los que más saben. Quizá el tontito que vemos de ministro y tal, pero los tienen, o sea, tienen toda la información sobre nosotros, o sea, tienen todo. Entonces, claro que tienen y que no es negligencia, no es negligencia. Cada uno que piense lo que quiere, pero no es negligencia. Pero todo esto no se está legislando. Hay mucha gente como Nicolás Olea que está presionando al gobierno, que es un catedrático, un científico que sobre el tema de los disruptores hormonales, quien quiera profundizar más, que se lea, tengo por ahí el libro Libérate de los tóxicos, hay un montón de conferencias de Nicolás Olea, que no es un charlatán, es un científico y un catedrático y que te habla, y porque es que esto además es muy fácil comprobarlo a nivel científico. Aquí no estamos hablando de energías ni de cosas, no, que mucha gente puede pensar, no, es que la Hablamos de energía, ciencia, de hecho. claro, hay detrás de la ciencia, pero bueno, pero hay que mirarlo de manera más sutil. Pero no, es que esto es muy concreto, esto es cómo afecta un tóxico a una hormona, todo esto se puede medir, de hecho, cuando nosotros hacemos depuraciones, medimos la sangre antes o después y se ve que en la sangre hay más o menos metales, etcétera. Entonces, pues bueno, imagínate todo esto cómo puede afectar mucho, pues puede afectar muchísimo, pero claro, nadie está relacionando el efecto de los tóxicos con todas estas enfermedades. Entonces, y luego la gente que lo relaciona, pues te meten en el cajón de conspiración. Niños con autismo que dicen que es por metales pesados, es pseudociencia. Vale, exacto, exacto. Entonces, claro, todo eso está hiper demostrado. ¿Por Pero qué bueno, fumigan con glifosato? ¿Cuál es el objetivo, el supuesto objetivo para necesitar esa claro, bueno, pues fumigación? supuestamente el control de plagas. O sea, lo que pasa a ver, aquí hay dos líneas, igual que las fumigaciones de tipo geoingeniería, ¿vale? Que todos vemos en el cielo que hay fumigaciones, lo saben los agricultores y hay muchísimos agricultores ya denunciando. Hace poco más de 60 científicos hicieron un informe para denunciar todos los proyectos de geoingeniería, es decir, se está fumigando los cielos, la comida, tal. Por un lado, se puede pensar, bueno, pues es a nivel económico, ¿no? Pues como se quiere producir en grandes cantidades sin respetar la rotación de cultivos, sin respetar la tierra, pues hay que fumigar, porque si no, el control de plagas se puede hacer, pero requiere que el tomatito se ponga al lado de esto, respetar las estaciones, respetar los ciclos. Y la agricultura biodinámica es rentable, y si se hace bien, en un trocito de espacio tienes una producción increíble, pero hay que saber permacultura, hay que saber todo esto, pero se han metido todas las industrias, Monsanto, todos los grandes en toda la agricultura y que quieren corto plazo. Aquí, entonces, claro, para eso y para matar a los bichitos y que no se carguen todo esto y que además esas manzanas sean todas muy bonitas y que crezcan rápido y todo, es decir, para que sea todo antinatural, no se puede comer tomates en invierno, ni habría que comer, o sea, para que sea todo antinatural necesitamos la química. Entonces, esos alimentos ni tienen los mismos nutrientes, ni se han respetado los ciclos, ni se ha dejado crecer al alimento. Hay vitaminas que no tienen, hay naranjas que no tienen vitamina C ya, o sea, En Valencia, ¿no? Además, hay un estudio comentado ahí. en Valencia, naranjas sin vitamina C. Por un lado esto, y luego por otro lado, pues bueno, también sabemos que a las empresas alimentarias, que son las mismas que las farmacéuticas, también hay un interés por tener enfermos crónicos, que luego tomen medicamentos, porque todo esto crea enfermedades crónicas y Claro. luego tener Cuidado, medicamentos perdóname. para toda la vida. Perdóname para alguien que le haya podido pasar desapercibido. Industrias Mm. alimenticias que son igual que las industrias farmacéuticas, que se Y son compran los unas a mismos otras. dueños. Los mismos dueños tienen medios de comunicación, farmacéuticas y alimentarias. Entonces, a ver, yo he trabajado muchos años en el ámbito empresarial.
trabajo para Telefónica, o sea, sé lo que son, y bueno, y conozco gente en industrias farmacéuticas, es decir, aquí hay reuniones de accionistas, así funciona la vida real, tú te reúnes, el Consejo General de Accionistas, y luego los directivos, a ver, tenemos que ganar tanto, tenemos que crecer un 10% este año, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, una farmacéutica, ¿cómo crece? Sacando nuevos medicamentos o que la gente consuma más medicamentos, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer que la gente consuma más medicamentos? Bajando el nivel del colesterol, por ejemplo. Venga, pues si antes estaba en 400, venga, lo bajamos a 250. Pues solamente con eso ya esta gente, hay una facturación de millones de euros con estatinas sin hacer nada, solamente bajando eso. ¿Cómo se puede bajar? Porque la OMS está financiada por farmacéuticas, o sea, la OMS, los organismos supranacionales, OMS, FMI, o sea, están financiados por estos lobbies. Entonces, Y el es que interés... esto no es una información rara, que está al alcance de todo No, el no, 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 mundo. no, que todo esto está público. Todo esto está público. Lo que pasa es que los medios de comunicación se encargan de hacer campañas para que todo el mundo que piensa un poco diferente o que pone esto tal, conspiración, han metido en la caja de conspiración desde los que hablan de extraterrestres, a los que dicen que la Tierra es plana, a los que dicen que la OMS está financiada por farmacéuticas, hasta los que dicen que las plantas pueden ayudar a revertir ciertas enfermedades. Está todo ahí metido, todo lo que es diferente al viejo paradigma, conspiración. Entonces, claro, pues ahí se crean también estados de opinión, pero evidentemente, claro, lo que digo, por un lado, hay intereses económicos, es que los intereses económicos, o sea, hoy en día los lobbies, hay una clase de nuestra certificación, solamente en un módulo hablamos de todos estos intereses documentados, de escándalos, de por qué, o sea, aquí hay unos hilos que evidentemente unos piensan que es por tema económico, otros por otros temas, pero lo que está claro es que todo esto no se está legislando. Entonces, nuevo paradigma, tomamos responsabilidad nosotros de lo que está pasando y empezamos a autogestionar y no dejar en manos de un sistema que no nos quiere sanos, pues claro, nuestra información y autogestión. Pero sí, sí, o sea, podríamos estar hablando de esto horas, pero del glifosato y de miles de tóxicos más a todos los niveles. El otro día lo contábamos en clase, cómo se mide el mercurio de los peces. Hay un nivel de mercurio permitido, que es un súper bajo, pero hay un nivel. Bueno, pues el mercurio se mide en el músculo, que es donde no hay mercurio, porque el mercurio, todos los metales pesados hacen enlace con el tejido adiposo. Tienes que medirlo en la grasa del Ah, pez, los niveles de mercurio, no en el músculo. Entonces, en el músculo sale muy poco, en el tejido adiposo sale más, pero se mide ahí para que el pescado pueda pasar. O sea, y los pescados están infestadísimos de mercurio, o sea, a unos niveles increíbles. Entonces, claro, pues las legislaciones así también funcionan. Mm. es que me pasa como con la entrevista de Javier, ¿no? Yo no quería que se acabase, era No, como, esto es como, o sea, de esto podríamos estar, entonces, pequeña semillita para que la gente investigue, disruptores, y de ahí, pues bueno, pues seamos un poquito más conscientes, que hemos abierto como muchos claro, melones. la Joder. gente, si nos está viendo alguien que sea hipocondríaca, que se haya vuelto loca de repente escuchándote, es difícil. O sea, ayer justo lo comentaba con mi pareja, ¿no? Porque alguien nos dijo que, bueno, que la verdura ecológica que comprábamos también era tóxica, ¿no? Y eso a mi pareja le siento muy mal. Yo le decía, sí, cariño, digo, hoy en día no hay nada No que hay nada sea limpio. 100% Porque orgánico ni se riega ecológico. con agua intoxicada, pero claro, no es lo mismo. O sea, tiene en torno a un 40 o 50, o sea, eh, está 70% contaminada y 30% una, o sea, tiene evidentemente menos contaminación. Claro, siempre va a ser mejor. Entonces, a esta gente que ahora se puede estar preocupando mucho, ¿cómo pueden empezar Exacto. O sea, a... todo esto hay que saberlo porque vivir en la ignorancia te da una tranquilidad a corto plazo, pero luego te da el problema real. Entonces, todo esto hay que saberlo, simplemente no para estar ahí mareando de que hay los malos, hay tal, o sea, vale, es indignante, sí, pero el nuevo paradigma requiere responsabilidad individual. Entonces, por suerte, nuestro cuerpo, fíjate si aguanta, que yo muchas veces digo, madre mía, nuestro cuerpo, qué maravilloso que aun sometiéndole a todo esto, está bien y más o menos cuerdo. ¿Vale? Entonces, todo esto se puede arreglar, pero hay que ir tomando poquito a poco
decisiones de consumo diferentes. Venga, pues ahora en vez de invertir en estas vacaciones, me invierto en un filtro de agua. O en vez de tal, para comprarme ropa, me compro lo otro. Cada uno dentro de sus posibilidades. Ir cambiando el agua, ir cambiando los alimentos orgánicos, la manera en la que me alimento. Primero es lo que meto, que tenga los menos tóxicos. Hay tintes que mucha gente me pregunta, Cris, ¿el tinte? Es un tinte sin tóxicos, hay pintalabios sin tóxicos, hay cremas sin tóxicos, es decir, ir cambiando poco a poco los hábitos de consumo de lo que meto. Y paralelamente, que es lo que enseñamos en nuestras formaciones, ir haciendo protocolos para ir sacando lo que ya hay dentro. Y ahí, bueno, de esto no vamos a hablar ahora, pero no, en nuestras redes sociales del Instituto New Detox vamos poniendo muchas herramientas y en nuestra newsletter mandamos cositas. Ahora hemos hablado de cándidas, por ejemplo, pues cómo ir quitándote las cándidas, cómo regenerar tu hígado. Luego hay que ir poniendo a punto el cuerpo, que aunque no hubiese tóxicos, eso habría que hacerlo como quien se lava los dientes. O sea, hay un mantenimiento mínimo que hay que hacer, pero más aún si ya sabemos la situación en la que estamos, ya no es mantenimiento, ya es protocolos profundos de ir tal para luego mantener. Entonces, sin agobios, pero decir, venga, poco a poco, ¿qué voy a hacer cada mes? Pues nosotros también, aparte de la certificación, tenemos el club, que es una membresía donde pues cada mes vamos haciendo una cosita. En enero hicimos un ayuno y un descanso digestivo, este mes cándidas, entonces poquito a poco puedes ir haciendo cosas hasta que ya luego tú te puedes autogestionar. Pero sí, aquí se abre un gran mundo que da muchos frutos, porque es que esto en el momento en que empiezas a hacer cosas desde el mes 1 y semana 1, no te vas a curar todas tus enfermedades, pero empiezas a notar unos cambios digestivos. Si hay buenas digestiones, hay buena vitalidad, porque la digestión es donde se crea todo lo demás, y el sistema nervioso, y me siento mejor, más motivada, más ligera, o sea, empiezas a ver. Entonces lo bueno es que como lo empiezas a ver en un corto plazo relativo, te motivas, como cuando vas al gimnasio y dices, wow, en un mes tal, pues y eso te va motivando. Pero sí, sí, no, no hay otra, no hay otra. Hay que hacer algo, claro, porque fíjate, Mm. no se nos olvida la revisión del coche anual, no se nos olvida limpiar la casa. O sea, eso lo No, ni la hacemos peluquería. ya a la peluquería. Bueno, yo no voy a la peluquería hace mucho tiempo, Tampoco, la verdad, me pero engaña. una vez cada 2 años. Pero bueno, en general, que muchas personas van a sus centros de belleza a hacerse una limpiecita, que todo eso está fenomenal, pero que lo tenemos como hábito, el decir, jo, pues una vez al mes o me voy a hacer mi manicura o tal, o me voy a comprar ropa. Es decir, hay hábitos que tenemos ahí integrados. Es un tema de tener integrado, lo de llevar el coche, lo de... Exacto. Pues igual con el cuerpo, ¿no? Hay que hacer una revisioncilla y una vez al año, por lo menos, darte esa, que tendría que ser más habitual, porque tú hablas de que 2, 3 horas al día habría que dedicarle a depurar el cuerpo y a... Suena un poco loco, pero 2 o 3 horas al día a nuestro autocuidado, que no es solo depuración, es caminar 1 hora, es respirar conscientemente media hora, a lo mejor en intervalos de 5 minutos al día, mover un poco el cuerpo durante 15 o 20 minutos, es dedicarle media hora por lo menos a preparar nuestros alimentos con una energía bonita, hacer la compra. O sea, todo eso es como el autocuidado, y al final si sumas, para hacer las cosas medianamente bien son un par de horitas o 3 al día, incluyendo todo el autocuidado, mis hábitos, mis tal. Eso sería lo ideal, claro. Pero Ah, bueno, poco a poco, poco a poco. claro, poquito a poco, o sea, empezar de a poquito y ya está, así es cuestión Exacto. de ir Empezar por media hora. ¿Sabes lo estableciendo que pequeños pasa? Que hábitos. cuando vas cambiando todo esto, tu estado mental, emocional, energético cambia. Y de repente también cambia tu manera en la que dices, no quiero estar 10 horas trabajando para tal, y se te empiezan a ocurrir otras cosas, y de repente, trabajando 4 horas al día, puedes tener lo que antes tenías trabajando 10. O sea que toda esa parte también de claridad mental no es de un día para otro, pero todo eso también va sucediendo. O sea, esto da para otra conferencia, pero se puede trabajar 3 o 4 horas al día y vivir en este mundo, pero requerimos también otro estado mental, de energía, de entender que en este nuevo paradigma hay otro tipo de oportunidades, que no es ganar dinero fácil como te lo venden aquí muchos por internet. No,
pero es como que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero que si yo estoy 10 horas en una oficina negativo porque no me gusta mi trabajo y porque estoy estresado, no voy a ver todo lo que hay ahí. Entonces, hay un mundo por explorar en el nuevo paradigma en todas las áreas. Hay que atreverse, porque al final hemos venido para eso. Hemos venido para exprimir la vida y probar cosas nuevas continuamente. Y yo siempre, porque aparte de ahora mismo que me dedico casi en exclusiva a la terapia nutricional, también tengo gente solamente de coaching emocional, ¿no? Claro, Y muchas veces se lo digo a estas personas, ¿no? Juega. Esto que te pido que integres y que mires, juégalo, que sea como algo divertido. No sé claro, cómo, exacto. ahora Tengo tengo que que... hacer esto. Es totalmente, totalmente. Y para cerrar, así divertidas, que es una información pues, muy importante y que enfada y que puede llegar a entristecer, yo siempre que te veía pensaba, bien, porque Cago además lo has mal. dicho tú, lo del pelo, el pintalabios, tal. ¿Las uñas también son ecológicas? A ver, ¿Tus uñas? depende. Hay algunos pinta uñas que sí, ¿vale? O sea, las uñas quizás lo más así en todos los colores no hay pinta uñas orgánicos, pero sí que en algunos colores los hay, ¿vale? Sí que en algunos colores los hay. ¿Pero O las sea, tuyas son orgánicas? estas concretamente no. Vale. Las que yo llevo ahora mismo no, pero hay otras cuando me las pongo de otros colores que sí. Hay pinta Porque uñas, de hecho, o sea, hay tiendas, por ejemplo, hay una en online, hay varias, ¿vale? Pero hay una que se me viene a la mente, que es la que yo conocí primero en donde yo vivo, es en la calle Foncarral, que es toda de cosmética y tiene una línea de pinta uñas orgánicos, pero los hay. O sea, si miramos en Google, pinta uñas orgánicos. Es que estas concretamente, o sea, estas concretamente que llevo, no, porque he tenido un problema en las uñas y me las he puesto postizas, ¿vale? Estas, pero quizá haya algún sitio, solo tengo que mirar, si hay para ponerse uñas que no son tuyas, que sean orgánicas, ¿vale? Pero cuando yo las llevo normales, las llevo con pinta uñas que sí que están libres de tóxicos. ¿y afectan mucho? O sea, ¿tú haces algo para contrarrestar que llevas algo que es, entre comillas, tóxico? Claro, a ver, es como el móvil también es tóxico y lo llevo como herramienta de trabajo, ¿vale? Entonces, es cierto que, a ver, yo llevo un estilo de vida súper orgánico, vivo en la naturaleza, como todo orgánico, tal. Entonces, un pequeño tóxico de vez en cuando, pues nuestro cuerpo puede con ello, evidentemente. Entonces, lo que hago todos los días para contrarrestarlo, ¿vale? Todo el estilo de vida que llevo. Entonces, hay veces que nos podemos permitir un poquito, pues eso lo eliges conscientemente y ya está, ¿vale? El problema es llevar un grado de toxicidad muy alto siempre, todos los días, ¿vale? Entonces, pues sí, hay Exacto. veces que dices, oye, pues me apetece ponerme unas uñitas más monas porque ya te digo, he tenido un problema en las uñas y tenía ahora un evento y tal y las quería llevar bien. Pues yo elijo conscientemente meterme un poquito de tóxico sabiendo que mi cuerpo puede y no siempre y no tal, ¿vale? Vivimos, insisto, elijo tener un móvil que emite radiación porque es mi elemento de trabajo y gracias a ello puedo llegar a más Claro. personas con mi mensaje. Entonces, claro, ahí es un poco lo que tú elijas también de manera consciente. Pero sí, o sea, probablemente en casi todo haya opción. Haya opción, porque en pinta uñas y en cosmética en todo hay Hay un orgánico. montón. Lo más difícil seguramente sea el tema de la construcción, las casas en las que vivimos, que todas las pinturas, que solo estamos respirando todo el rato. Claro, yo ahora mismo, pues, que me voy a construir la casa de cero otra vez. Bueno, pues además yo vivo de alquiler, pero en las pequeñas acciones diarias se puede. Pero más que por el nivel de toxicidad, me gusta que lo hayas dicho, porque yo soy un poco pesada con esto de la coherencia, ¿no? Mm. Parece que hay que ser o 100%, si coges un camino, tiene que ser 100% todo el rato. Y yo creo que incluso en esto, que tiene que ver con la salud, también hay cierta flexibilidad y como tú dices, la elección consciente al final es la que hace que tú construyas lo que quieres Exacto. en tu vida y que le des la importancia que consideras a cada cosa, teniendo en cuenta, bueno, pues el efecto que va a tener en ti. Es que o sea, hoy en día es imposible ser 100%. Sí, a ver, a las que estamos en este mundo, sí que es verdad que a mí me han dicho muchas veces lo del pelo, ¿no? Pero, y lo entiendo, ¿no? Porque al final, si estoy hablando de tóxicos y te crees que mi tinte es súper tóxico, pues normal, ¿no? Pero muchas veces no es lo que no hago, es todo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, al final, Exacto. elegir, y siempre pongo el mismo ejemplo del móvil, es que un móvil es súper tóxico y yo personalmente, es que como es mi herramienta de trabajo
estoy muchas veces con él. Claro. Pero es que es como, vale, pues prefiero intoxicarme y luego hacer mis protocolos energéticos depurativos y tal, que no usar el móvil y no tener mi proyecto digital que me permite ta. Pues hay elecciones que son más conscientes, otras que son más desde la estética, pues quiero llevar en un momento determinado, quiero estar un poco mona y no detenido, porque donde yo vivo, vivo en plena montaña y entonces no tengo acceso a mis uñas orgánicas siempre que quiero. Entonces es como, vale, gracias a vivir en la montaña y al estar en plena naturaleza, elijo eso y luego, pues de vez en cuando me pongo unas uñas que no son ecológicas. Vale. Efectivamente. Entonces, dentro de mi paquete de elecciones, yo estoy perfectamente coherente con mi vida y cada uno tiene que ser coherente con lo que es y dentro de su paquete. Es igual que lo de la comida, ¿no? Pues hay gente, yo, por ejemplo, consumo todo de grupos, prácticamente todo de grupos de consumo locales. Pues hay gente que eso no lo puede hacer porque no vive donde yo vivo y no puede tener acceso y tiene que comprar lo ecológico online. Entonces, cada uno, dentro de su ámbito de posibilidades económicas, logísticas y tal, pues tiene que elegir ese paquete, tanto por coherencia como por posibilidades, claro. Perfecto. Si es que yo no creo en la coherencia. Quiero decir, para mí la coherencia es la iluminación y no conozco a nadie aún que se haya iluminado. Entonces, más que la coherencia, para mí es el equilibrio, ¿no? Entre, bueno, pues lo que cada persona necesita y en función de tus objetivos y el estilo de vida que quieres llevar. Un equilibrio, tu equilibrio, el que tú piensas que para ti es el adecuado. Ya está. Claro, es para ti, o sea, porque al final, ¿quién me tiene que decir a mí? O yo no te tengo por qué juzgar a ti de nada, ¿no? O sea, vamos a ver entre todos lo que podemos hacer en vez de estar atacándonos los unos a los otros, de si tú lo haces bien, tú lo haces mejor o tú lo haces peor. Totalmente de acuerdo. Cris, ¿dónde te pueden encontrar? Porque va a haber mucha gente que va a querer conocerte más ahora. Bueno, que si no te conocen ya, quiero decir. Pues bueno, pues en las redes tengo mi perfil personal del universo de Cris y luego tenemos el del Instituto New Detox, donde estamos ahí con la escuela de nuestras formaciones y también contenido. En Instagram publicamos más a diario y luego pues en la newsletter también mandamos emails para quien se quiera suscribir en la página web del universo de Cris. Por ahí tenemos mucha info y nada, pues cualquier persona que me quiera preguntar cualquier cosita por privado, pues siempre le respondo. Universodecris.com. Sí, Te va a sí. encantar la web, que es chulísima, es muy rompedora, en tu línea total. Y nada, ha sido un placer para mí. Gracias, Tania. Ha sido un placer conversar contigo Tenía también. mucha ilusión. Espero que este ratito que nos ha unido más sirva para que se valore mi examen individual. Que tenemos hoy, es verdad. O sea, perdón, que tenemos el lunes. Hoy era El el lunes es el último último día y día. todavía no lo he entregado, ¿vale? Exacto, exacto, Mañana exacto. prometo que me pongo. Entonces, Muy nada, bien. ha sido un placer. Yo voy a seguir contigo todo el Qué tiempo bien. que sea posible y gracias Qué porque confianza. la gente como Javier y como tú tiene que divulgar todo lo que sabe porque lo necesitamos mucho. Sí, quizá ahora mismo la gente que estamos divulgando estas cositas no vamos a llegar, no somos mainstream, no vamos a llegar a todo el mundo, porque evidentemente es un conocimiento que a mucha gente le choca o no está ahí, pero con que lleguemos a unos poquitos conscientes que luego vayan difundiendo a través de su cambio y pues estamos felices. Muchas gracias. Yo creo que lo Gracias, estáis Tania. haciendo y lo estáis haciendo muy bien. Así que gracias, gracias Gracias. por estar aquí, bonita. Gracias, un besito a Un toda la gente abrazo. que nos escucha.